Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada de hoy es Alexandra Peralta Marín. Alexandra es binomio del candidato presidencial Gustavo Larrea del movimiento político Democracia Sí, Listas 20. Muchas gracias, Alexandra, por acompañarnos. La tentación político-electoral, ¿en qué momento llegó de su vida? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Wilman, a toda la audiencia que en esta hora nos escuchan. Bueno, no fue una tentación política. Realmente yo tengo más de 25 años de experiencia en el sector agrícola, en el sector rural del Ecuador, en la región interandina, pese a que soy guayaquileña. He vivido muchos años en la sierra y he desarrollado modelos asociativos a favor de pequeños productores que salieron de la pobreza cuando su modelo de organización les permitió capacitación, tecnología, mejorar sus condiciones de comprar insumos, pero sobre todo cuando conseguimos mercado permanente a la producción. Luego he estado en el sector industrial, en la parte comercial, consolidando mercados tanto en el país como fuera del país. Luego tomo un ligero paso por el Ministerio de Agricultura, 5 meses, 28 días, en donde nos consolidamos algunos elementos importantes, sobre todo el de la reconversión productiva, ¿sí? Levantar una información acerca de en qué productos el Ecuador es altamente competitivo aún en el mercado internacional en estado natural. Luego de mi salida del ministerio, donde las cosas no se dieron debido a que la urgencia con que el país necesitaba y la visión de dar al agro y a la agroindustria el soporte y el desarrollo, verlo como un desarrollador de la economía, hizo que yo me abriera de allí, monté mi empresa y en mi empresa identifico mercados para la agroindustria ecuatoriana. Entonces, mi único paso en eso ha sido mi trayectoria. El Enhorabuena. movimiento Democracia Sí, con Gustavo Larrea a la cabeza, tienen dentro de sus postulados como mecanismo, como el primer paso para la reactivación económica es el salto, de volver a nuestras raíces dando el salto a la agroindustria. Entonces Gustavo me invitó a participar para que me encargue de la reactivación económica del lado productivo. Y allí es donde estoy, soy eminentemente técnica, pero sí convencida que el futuro del país está en el agro. Enhorabuena. Precisamente su carrera profesional empieza en el sector agroindustrial. Uh-huh. Así es, allí es donde he hecho todo mi expertise de trabajo. Pero el agro es precisamente el mayor sector, digamos así, maltratado por el Estado ecuatoriano. Nunca le ha prestado una atención centralizada. ¿Por qué cree usted? Yo creo esencialmente dos cosas. Primero, que en los últimos 30 años no se le ha puesto la atención adecuada a este sector y cada vez que aparecen las campañas políticas todos dicen hay que volver los ojos al agro. Es Sí, más, tú recordarás un candidato, un presidente que dijo le debemos al agro. sí. Entonces, esa ha sido como la tónica, ¿no? Pero creo que hay algunos elementos importantes. Primero, porque no hay una visión de que allí está la oportunidad para el país. Y segundo, porque el agro como que no es muy aportante en el desarrollo de recursos, ahí no puedes hacer las mega obras, ahí no los lleves. Entonces, Y pensar creo que que es por eso. es la fuente alimentaria, Alexandra, de toda Así la es. población. Mira, si tú haces una revisión en este momento, el Ecuador, a diferencia de otros países, no tuvo problemas en su alimentación en medio de esta pandemia, no se Sí, tuvieron agricultores y ganaderos. Eso evidencia la importancia de la seguridad alimentaria que tiene el país. Y digo seguridad y no soberanía, porque la soberanía va más allá y tiene mucho que ver con el que haya seguridad de mercado, que es lo que no hay en la producción ecuatoriana. Los productores, la producción en el Ecuador es tan diversa que no logramos nosotros tenerla bien consolidada de tal suerte que seamos competitivos en más productos. Pero hay un análisis importante que cambia el escenario económico del país. Este año, si tú revisas las exportaciones de petróleo, que ha sido la fuente de ingresos de exportaciones del país, sobre todo correcto. para el Estado, las exportaciones de petróleo de enero a octubre llegan a 3.747 millones. Anota esta cifra, 3.747 millones.
Pero cuando tú revisas las exportaciones de productos en estado natural, que somos líderes, ¿no? Banano, camarón, flores, cacao, café y otros productos ahí, maderas, pesca, en estado prácticamente natural, porque la pesca en mayor volumen va solo empacado al vacío. Si tú revisas esa cifra llega de enero a octubre igualmente a 9.321 millones de dólares. Es decir, exportamos en productos del agro, del sector forestal y del sector de la pesca, casi 3 veces más de los que exportamos en petróleo. Entonces, eso encaja plenamente en la propuesta de democracia sí. Gustavo Larrea es un hombre muy visionario, conoce tanto la trayectoria del país, ha estado en muchas actividades y él se ha dado cuenta, o sea, se propuso una revolución agraria que no se cumplió y de hecho creo que hoy es el momento, digamos que histórico. Se confundió la infraestructura con desarrollo. Y yo no digo que no hay crecimiento económico en una carretera o en la construcción de un hospital porque genera mano de obra allí. Claro. De hecho hay, porque eso es mejorar los ingresos. Pero no hay desarrollo. Tú consigues desarrollo cuando el crecimiento económico lo conjugas con cuidado del medio ambiente y lo conjugas con bienestar social. Entonces puedes hablar de desarrollo. Nos topamos y ahí está la oportunidad de cambio al país. Alexandra, nos topamos con la necesidad de tecnología. Así es. Y al toparnos con aquella necesidad de tecnología, naturalmente, es la necesidad de recursos económicos. ¿Cómo resolvemos este tema para desarrollar el agro ecuatoriano? Mira, hoy de manera general, el gran problema que viven las familias ecuatorianas es la falta de empleo. Yo creo que una de las propuestas, si bien es cierto, entramos hablando de la producción, una de las propuestas que nuestro movimiento hace es que debemos empezar a generar empleo. Y esto significa los recursos que tengamos por parte del Estado deben ir empatados a generación de mano de obra. De hecho, nosotros estamos en un proyecto de ese tipo. Al menos recuperar todas las fuentes de mano de obra que se perdieron antes y durante esta pandemia. Pero un elemento importantísimo en la generación de mano de obra es la posibilidad de ingresos. Que eso es a veces el ecuatoriano no lo entiende. El ecuatoriano dice, es que antes estábamos mejor. Sí, pero revisemos las condiciones. Nosotros no vivimos un boom petrolero del 2009 al 2014, donde el ingreso petrolero tenía $120 el barril, mientras que hoy en la pandemia llegó a costar menos del valor, menos cero. Nos tocaba pagar para que nos tocaba pagar para que se lo explote. Y luego hemos llegado a más o menos estabilizarnos en 40. Eso significa que estamos recibiendo 3 veces menos de lo que recibíamos. Te acabo de demostrar en la cifra. ¿Y qué hace falta en este momento? Una economía se alimenta, una economía dolarizada como la nuestra, de tres vías nada más. La inversión extranjera, la deuda o las exportaciones. Ya vimos el dato de las exportaciones. La inversión extranjera, que también es parte de nuestra propuesta, y ya te converso cómo, pero en los últimos años, si tú revisas 2007 a 2021, la deuda ha pasado de 17.000 millones a 62.400 millones. Y nosotros hemos 5 veces más aumentado nuestra deuda. Entonces, los ingresos a la economía por dólares han sido por deuda y no por las exportaciones. Es decir, y se siguió creyendo eso. Entonces, hoy estamos en un proceso de cambio. Y hemos hipotecado el petróleo. El petróleo está hipotecado, un 80% de la venta china ya está prevendida, es decir, que no tenemos ingresos por eso. Ahí entonces, ¿cómo reaccionamos para el agro? Para que sea la alternativa adecuada. Y entonces ahí llego al segundo elemento importante en este momento de pasos previos o paralelos a la reactivación productiva, y es el crédito. Nosotros necesitamos una fuente de financiamiento y nosotros planteamos la creación de un Fondo Nacional de Reactivación, un fondo viable, un fondo que se alimente con recursos de la banca internacional, también de la banca internacional privada, también de los organismos multilaterales que tienen recursos para proyectos de emprendimiento para mujeres y para hombres, sobre todo, y jóvenes, sobre todo en este tiempo de crisis, de pandemia. La Unión Europea tiene una línea de crédito, el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene la CAF también, una línea de crédito. Un fondo que se alimente con estos recursos y lo de la banca pública nuestra y pueda llegar a ser trasladado a los sectores, a los pequeños productores, a los microempresarios que son los generadores de mano de obra en el Ecuador en un 90%. ¿Pero a qué tasas? A no más del 5%.
a 10 años plazo con un año de gracia y $10,000. Entonces tú reactivas la base productiva. Ahí en esa propuesta no la toman en cuenta, no la consideran a la banca privada local. ¿Por qué? No, sí creemos que, porque este no es un fondo que viene como deuda soberana, es un fondo que viene para líneas de crédito. Y habrá que hacer acuerdos con la banca privada ecuatoriana, con las cooperativas de ahorro y créditos para que este crédito llegue en esas condiciones. Pero el meollo del tema está en desentrabar la razón de por qué tenemos capitales caros. Hoy nosotros pagamos tasas de interés, tú vas a refinanciar una tarjeta de crédito 28%. Por eso Imposible precisamente, hacer es eso. que claro, la banca privada no se inserta porque su giro de negocio, según ellos, perdería en el momento que bajan tasas. Y hay muchos candidatos presidenciales que ofertan de que la mejor manera de bajar tasas de interés, costos del dinero, es trayendo la banca internacional. Lo van a hacer ustedes, esa es la mejor alternativa. Sí, esa es una vía, pero tiene que desentrabarse dos cosas, digamos, una mediática y otra que requiere reforma. Por ejemplo, ¿por qué no ingresa el dinero? Porque una fácil es decirlo en campaña. Porque tenemos una junta bancaria que obedece a intereses personales. Esa junta bancaria no está permitiendo el ingreso de la banca internacional. Exacto. ¿Sí? Segundo, nosotros no tenemos un reordenamiento jurídico que realmente respalda la inversión extranjera. O sea, tenemos que hacer modificatorios a la ley. Confianza. Y tercero, en este momento, algo que es ya de ejecución, nosotros planteamos la eliminación temporal de la competencia del buró de crédito o de la central de riesgos. ¿Por qué razón? Porque si queremos darle líneas de crédito a los sectores de la base productiva, que son las que van a reactivar, necesitamos que esa línea de crédito esté llegándoles a ellos sin trabas, sin limitaciones. Entonces tenemos que tener dos figuras. Quitar el sesgo que hoy está impidiendo la renovación de los créditos o la contratación de los mismos. Y en el caso de una propuesta que para nosotros, y en el caso mío muy particular, es de embanderamiento, es el tema del crédito a las mujeres jefas de hogar. Cuando tú tienes créditos a las mujeres jefas de hogar, puedes acabar con dos flagelos que hoy están afectando socialmente al país. El primero es la violencia de género. Sí, la violencia contra la mujer está incrementada porque la mujer no está siendo participativa en el aporte de la economía. Cuando tienes mujeres que están trabajando, tienen lugares donde su mano de obra puede ser utilizada o tienen emprendimientos productivos, en ese momento ese flagelo llega a un nivel de disminución. Y el segundo importante es el tema de la desnutrición. Está realmente probado que una de las cosas que elimina la desnutrición es el trabajo de la mujer. Pero ahí hay un tema de alta sensibilidad que es precisamente el de la madre con empleo, con emprendimiento, con esta línea de crédito que usted propone, pero el otro tema fundamental es el rol trascendental que cumple en la vida, que es la crianza de los niños. ¿Cómo podría conjugarse esos dos temas para lograr el objetivo que propone Alexandra? O sea, ahí nosotros planteamos un acuerdo con el empresariado nacional para que la contratación de mano de obra pueda ser por horas para las mujeres cabezas de hogar. Claro. Es decir, que haya un acuerdo por darle trabajos a ellas y haya una compensación por cada mujer que trabaje en ese pequeño tiempo. Porque efectivamente nosotros tenemos que cuidar esto, pero allí hay algunos elementos que nosotros no podemos dejar de lado y que también son parte de nuestra propuesta, y es que las mujeres empoderadas, recordarás tú que el 50% en el Ecuador de población son mujeres. Sí. Entonces, ha habido esa brecha diferente, es más mujeres que trabajan en el mismo puesto, pero a las mujeres se les paga menos o no ocupan cargos de autoridad o no están pudiendo emprender y son muy creativas. Las mejores administradoras son las mujeres. Y no es que esto sea una posición feminista, no, todo lo contrario. Es darle el valor a quien realmente es. O sea, yo te hablo de lo que soy. Yo soy una madre de 6 hijos. Logré superarme, graduarme, estudiarme, poder hacer mi aporte a la sociedad, trabajar con gente. Lo he visto de cerca, la pobreza, he visto cómo se sale de la pobreza, he palpado con esa escena. A mí nadie me la contó, yo sé que hay posibilidades de hacerlo. Y con un enfoque como este, yo creo que yendo y poniendo al agro y a la agroindustria como generadora de riquezas para el país, esta economía dolarizada se va a sostener. Alexandra, evidentemente todo es sobre la base de alianzas estratégicas, hombre-mujer, en el mismo objetivo, valorándose las virtudes y corrigiéndose los defectos.
Pero Así también es. es importante, mirándolo desde una instancia macro, que el Estado genere aproximaciones con los sectores empresariales privados, con los sectores productivos, porque si no hay esa alianza, el Estado puede hacer el máximo esfuerzo de endeudamiento, de orientación de crédito, de participación, pero penosamente, si los privados no se juntan en esa línea, todo puede fracasar. Por eso, la importancia de su experiencia, Alexandra, en esta gestión que parecería ser pequeña y que la pongo de ejemplo, su participación como directora de proyectos en la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente. Esta vinculación de lo público y lo privado, ¿qué experiencia le dejó para fortalecer las propuestas que ahora plantea? Sí, mira, yo creo que llegó la hora de que veamos a un Estado, dentro de la política pública, muy, muy participativo, muy ampliado al hecho de que este ya no puede ser un Estado concentrador. Una propuesta de un gobierno asistencialista ya no es posible. Ya no. Nosotros debemos entender que Ecuador tiene una sociedad de propietarios y productores, es decir, gente que tiene su emprendimiento. A veces tenemos un sesgo con respecto al empresario. Hay ciertamente los pequeños, pero hay los medianos, también hay los grandes, pero todos son generadores de riquezas. Y ahí nosotros hablamos de algo que para Gustavo y para mí es determinante, y es que el desarrollo económico y la justicia social no tienen por qué estar separados, tienen que ser caras de una misma moneda. Exacto. Nosotros no hablamos del extremismo, del asistencialismo y le quito al que tiene para dar al que no tiene y mantenerlo en pobreza para que ese clientelismo me mantenga en el poder, ni tampoco en esa propuesta que ve solamente sus intereses económicos sin permear a una sociedad que lo único que genera es una reacción social. Creemos en un gobierno de centro izquierda, porque eso es lo que somos como movimiento, como una alternativa válida en este momento donde el Ecuador se debate en elegir quién va a gobernar los destinos de su país. Así que esta es una propuesta, como te explico, que tiene argumentos y sustentos coherentes, sin demagogia, si hay algo que yo debo caracterizar en mi candidato a presidente es eso. No nos hemos dejado llevar por la demagogia para ganar elecciones, sino con propuestas. Y hablarle a la ciudadanía. Creo que este es el mejor tiempo en elecciones, ¿no? Tu medio, los medios, la veeduría ciudadana, los medios digitales, la prensa, son actores importantísimos en la difusión de las propuestas. Pero muchos piensan que la mentira es la mejor oferta de campaña. Mal. Yo sí te No se tengo que ganan, decir, no se ganan así es. elecciones y no se miente. Qué mal por el país, pero yo creo que esta vez la pandemia nos ha enseñado que hemos estado, digamos que muy cercanos a una realidad, que hoy valoramos mucho más la vida, que ya no vemos esto con indiferencia, que hemos visto los flagelos agudizados en medio de este tiempo y los ecuatorianos somos súper inteligentes. Imagínate que nos hemos levantado, siempre hago esta analogía, nos hemos levantado de malos gobiernos, nos hemos levantado de terremotos, nos hemos levantado de feriados bancarios, de erupciones volcánicas, y esta no va a ser la única vez. Pero la gran diferencia ahora es que esta vez sí probamos que unidos tenemos fuerza, y las familias ecuatorianas quieren un Ecuador unido, no quieren un Ecuador polarizado. El odio viene de un grupo determinado, que a veces ha llegado a esas consecuencias inclusive por el esquema de la educación. Y ahí me permites tocar un tema importantísimo Por dentro de favor. nuestras propuestas de reforma. Nada de la transformación del país podría hacerse sin una auténtica reforma educativa. Y quiero empezar desde lo primero. Mira, las escuelas rurales, las escuelas comunitarias, fueron cerradas a pretexto de las famosas escuelas del milenio. Quedan a kilómetros de los lugares donde viven los niños y muchos padres no tienen para enviarlos a estudiar. Estuve en Paján y ves una famosa obra de una escuela del milenio. $6 millones la obra inconclusa. No hay y la escuela comunitaria cerrada. Eso tiene que volverse. En nuestra reforma educativa vamos a volver a reestructurar eso, Abrir a las que se escuelas aperture, a rurales. abrir las escuelas comunitarias. La segunda cosa que hay que hacer, y empiezo en esa base, es darle una reforma educativa a una educación con valores. Hoy no tenemos eso. Perdimos ética, moral, cívica, no tenemos identidad, no cuidamos lo ajeno mejor que lo nuestro, porque no se enseña. Y aunque eso se enseña desde el hogar, hay una generación que está viniendo sin eso, que hay que volver a establecer. El bachillerato. Tenemos que volver al bachillerato diversificado técnico, pero un bachillerato técnico alineado a la realidad cultural, a la realidad
productiva de cada cantón. Exacto, exacto. Tenemos, imagínate, ¿cuántas unidades en producción de banano? El cacao se produce en todo el país. Hay provincias que son obviamente más productivas, pero no tenemos colegios especialistas ni en la siembra, ni en la agroindustrialización del cacao, peor en la producción de chocolate. Entonces, hay un cambio que hay que hacer, evidentemente urgente. Claro, Nosotros no creemos en... tiene que ser una educación productiva, en donde quien la reciba empiece a generar trabajo, no a buscarlo al trabajo. Esa es la falla. Eso es una cultura de emprendimiento. Esa es la educación que hemos tenido. Toma el título, busca trabajo. Así es. Cuando lo lógico es la generación de empleo con estas políticas estatales. Así es. O sea, mira, se eliminaron, y vamos a los más pequeños, a las escuelas de artes y oficios. Antes salían de soldador, mecánico, salías de graduado en belleza, en costurera. Sí, se marginó el SECAP, manualidades. que cumplía un buen papel. Sí, claro. Y hoy no hay nada de eso. Y ahí a veces hay tanta ceguera que a veces no nos damos cuenta. Pero se elimina y se crea el bachillerato unificado. Los bachilleres salen ahora solo como bachilleres. Y resulta que para obtener un título tiene que dar el examen ser bachiller o el de acceso a la universidad. Sí. Y yo digo, y no que está mal porque está desequilibrado. Te dan un mismo cuestionario para un estudiante que estudió en Celica que uno que estudia en Quito. No tienen el mismo nivel, las estructuras rurales son diferentes, entonces no lo puedes poner a ese mismo. Y obviamente tienes de 200.000 bachilleres, apenas un 55% accede a la universidad y el otro se queda en frustración porque no puede llegar a la universidad, no tiene un título técnico y ¿qué va a hacer? Son una carga para sus padres, una frustración para ellos y allí es donde se alimenta la violencia de la frustración. Entonces, si te das cuenta, como que todo ha sido creado para generar ignorancia y eso está mal. Tiene que cambiar y los ecuatorianos tenemos que darnos cuenta a dónde estamos llevando nuestra sociedad. Y mientras más ignorancia, mayor dominación, evidentemente. Totalmente. Entonces llega el año 2018, para hacer una brevísima remembranza de su participación en el gobierno, y le invitan a ser viceministra de Agricultura, donde se sentaron las bases de la propuesta de la reconversión productiva. ¿Qué buscaba esta propuesta, este objetivo que usted lo logró? Y de alguna manera podría retomárselo en un eventual gobierno de Gustavo Larrea y de Alexandra Peralta. Claro, mira, el país hoy tiene algunos productos en la fase primaria que exporta y los conocemos, ¿verdad? Banano, cacao, camarón y todo. Muy pocos. Y muy pocos. ¿Y qué identificamos allí? Los 10 adicionales productos con que el Ecuador puede centrarse y tiene potencial en el mercado internacional. Pero se necesita para esto, Wilman, hacer corredores productivos. No todas las provincias están listas para eso. Entonces debemos especializarnos en zonas productivas. Los corredores productivos son las zonas que serían multimodales, están cerca de puertos y aeropuertos, pero serían zonas específicas de desarrollo donde venga la inversión extranjera a montar industrias, donde los ecuatorianos que tienen afuera sus recursos puedan venir a montar industrias y tengan parques industriales, porque ahí cerca está la producción, porque generas mano de obra cerca, porque tienes un sistema de contratación diferente, porque vas a exonerar 10 a 20 años el pago del impuesto a la renta para que venga un inversionista a establecerse zonas especiales de desarrollo. Pero eso hay que hacer. La reconversión productiva te lleva a especializar al país, a ser más competitivo y obtener mercado internacionalmente. Allá hay potenciales, pero nosotros debemos especializarnos y darle a la agricultura, a la agroindustria, al sector forestal y al sector de las pescas los elementos. En el sector del agro, modelos de acopio, modelos organizativos. Yo soy partidaria mucho del esquema cooperativo de producción porque le permite a la gente guardar su independencia y acceder a recursos, inclusive no reembolsables, para instalar agroindustrias en el país de los mismos productores. Hay que hacer esos encadenamientos productivos, hay que darles estructuras de acopio, hay que romper las cadenas de comercialización perversas que hacen que la pobreza se siga agudizando porque es uno el que gana y le llega al consumidor caro. Todos esos cambios que tienen que darse, riego, tecnología, la conectividad, pero sobre todo la digitalización también para la industria, que mejore con equipos de monitoreo, la época de lluvia, la siembra, la cosecha. Mira, todo
un cambio esto sí es una revolución y una transformación al agro para convertirlo en agroindustria y generador de mayor cantidad de riquezas al país. Intensa actividad político-electoral cumple Alexandra. ¿Le queda tiempo para desarrollar la gerencia general de Guarie? Evidentemente Lo dije creo que bien, ya no me lo va a dije bien quedar a la mucho empresa. tiempo. No me va a quedar mucho tiempo, tendré que trasladarla, pero es lo que hay que hacer. O sea, de la experiencia es lo que el país le hace falta. Y Le hace falta este cambio. y esta empresa tiene una especialidad que es el acceso al mercado mundial para organizaciones de De agricultores. ¿Cómo es pequeños. esto? O sea, los pequeños productores, el problema que tienen es que no tienen mercado. Lo ves en las diferentes cadenas. Hoy, si no tienes empleo, tú estás comprando menos. También compras menos alimentos porque estás produciendo menos. Entonces, hay que identificar esos productos que los podemos trasladar, cruzar fronteras y obtener un mercado más amplio. Para que los productores sean parte de eso, ellos tienen que ser parte de modelos de comercialización en donde ellos ganen también en la venta, para que eso los lleve a mejorar su nivel de productividad y competitividad, con todo el apoyo y las políticas públicas encaminadas a eso, pero abriendo una apertura a muchas personas que en tecnología pueden estar trabajando allí, a jóvenes en el desarrollo de software. Todo lo que queremos es que haya un éxodo inverso, a veces yo suelo decir, que signifique los que se fueron del campo regresen a ese lugar porque están las condiciones para producir y sobre todo porque tienes mercado. Hoy, si no tenemos mercado interno, porque no hay dólares en la economía, tenemos que ir a traerlo. Es urgente y sobre todo inminente que eso vayamos y que vayamos por esa vía. Los candidatos deben de tener un principio ideológico muy bien centrado sobre temas como los siguientes. Alexandra, aborto, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo quiero decirte que soy una mamá de 6 hijos. Calcula tú mi posición a eso. Creo, no soy Opus Dei ni nada de eso, pero soy una defensora de la vida. Ciertamente creo en eso. Te quiero contar otra historia y la puedes transmitir. Por favor. Yo soy abuela de una niña con síndrome de Down. Supimos de eso. Y sin embargo, esa niña es un regalo a nuestras vidas. Entonces, si es por el tema de eso, yo no podría pensar en eso. Sí, me moriría de mucho dolor de pensar que la rechacen y todo eso, pero creo que defender la vida es importante. Que ha habido una distorsión, que hay niveles de violencia que hay que cuidar, que hay violaciones, pero debemos trabajar esencialmente en atacar esos males. Eso es un flagelo. También hay que darle alternativas a las mujeres que por una violación salen embarazadas y no tienen cómo vivir y llegan a destruirse eso. Quiero contarte que yo soy también soy una consejera espiritual. Bueno. Y que he apoyado más de 1.500 mujeres a lo largo de mi vida haciendo la historia. Y he visto como aquellas que fueron por la vida y no por el aborto, hoy tienen un nivel diferente. También he tratado a muchas mujeres que han abortado y claro, viven una crisis emocional, sus hogares no son estables y ese es un flagelo diferente. Nunca lo he abierto en una entrevista, fíjate, tú eres la primera persona y lo puedo contar. Y he visto cómo cambian sus vidas. Y te cuento una historia que ya no es más allá de una historia, es una realidad. En los países donde el aborto ya es libre, hoy están haciéndoles firmar a las mujeres cuando se van a practicar un aborto, un desenmarque del gobierno, es decir, el gobierno no es responsable de los efectos secundarios que vienen como consecuencia de eso y es el suicidio y los problemas de sostenimiento que tienen esas vidas. Entonces yo creo que hay que hacer mucho trabajo en eso. Hay casos y casos, pero siempre habrá que cuidar a la mujer como generadora de vida. Alexandra, muchas gracias, su gentileza. Muchas gracias, Wilman. Que tengan una feliz Navidad. Recuérdense que ya nos hemos equivocado muchas veces eligiendo. Yo les invito esta vez a votar con el corazón, porque el corazón no se equivoca. Así que ahí estamos con el corazón 20. Gracias, Wilman. Alexandra Peralta Marín es binomio del candidato presidencial Gustavo Larrea, Movimiento Político Democracia Sí, listas 20 y símbolo del corazón, por cierto, ya lo ratificó. Muchas gracias. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.